Hola amigos, soy Stefano Riccelli. Hoy os quiero hablar de qué es TMI. Me habéis preguntado muchas veces, bueno, eso es la terapia manual instrumentalizada, ¿qué es? ¿En qué se basa? Vale, ¿qué hay detrás de todo esto? Y eso es lo que voy a pretender aclararos un poquito hoy con esta charlita cortita, que espero que os sea muy amena. Vale, vamos allá. TMI, ¿qué es eso? Vale, la terapia manual instrumentalizada, como utilizar una herramienta para abordar los tejidos, primero tenemos que pensar por qué vamos a utilizar una herramienta y para qué va a ser fundamental. Entonces, primero tenemos que pensar en qué tejido vamos a atravesar para llegar a nuestro tejido de diana. Y realmente nuestro tejido de diana, aunque no lo queramos, va a ser el tejido conectivo o tejido facial, ya que nos envuelve por completo, nos interconecta y no hay una disolución que podamos decir, o no hay un área de tejido o de parte del cuerpo que, digamos, podemos tratar sin estar actuando directamente sobre el sistema facial. Todo está envuelto, todo está sumergido en el tejido conectivo y por lo tanto debemos saber un poquito de qué va esto. Entonces, en la superficie tenemos la piel, ¿vale? Fundamental, que la vemos todos los días, pero no le damos ninguna importancia, es justamente el tejido que tenemos que atravesar para llegar a las demás estructuras, ¿vale? Entonces, esa piel está unida mediante retináculos, fibras de colágeno, a la fascia superficial, de la cual no se puede despegar. O sea, tú cuando levantas la piel, te pegas un estirón, no estás levantando la piel y te estás dejando el resto de abajo, sino que estirando la piel, estás tirando esos retináculos de la fascia superficial, esta tira de la profunda, esa llega hasta el músculo y está todo interconectado como un árbol. De hecho, cuando veis a nivel ecográfico, ¿vale? Y veis una ecografía de todas estas líneas blancas que se ve, todo eso que parece el Canal Plus, ¿no? Las líneas, pues veis que van desde la superficie hasta la profundidad, hasta el hueso, ¿vale? Entonces, realmente hay una conexión directa desde la piel hasta la profundidad, con lo cual, moviendo la piel, estiramos todo esto y podemos llegar a estructuras bien profundas, movilizando simplemente la superficie. Esto representa también este arbolito que hay aquí, ¿vale? Desde la superficie está toda conectada. Con lo cual, debemos mover la piel y no simplemente con nuestras técnicas de maniobras, el masaje y demás, ponemos cremita, ponemos aceite, deslizamos por encima, pero no arrastramos y no movemos la piel, con lo cual nuestro efecto mecánico solo es de compresión y no de estiramiento y movilización del sistema conectivo. Entonces ya ahí hay una gran importancia. El problema es que cuando trabajamos sin lubricante sobre la piel, para nuestras manos es desagradable, y con una herramienta bien diseñada, que sea un buen material, que deslice muy bien, pero mantenga el grip para arrastrar piel, esa ventaja mecánica va a estar incrementada y por lo tanto va a ser interesante utilizar esas herramientas. Bien, la piel tiene líneas de tensión determinadas, que se llaman líneas de tensión cutánea, que están descritas por Paul Sharad, que es uno de los mayores investigadores a nivel de la piel, y esas líneas varían en función de qué parte del cuerpo nos encontramos. Entonces, a nivel torácico son horizontales, permitiendo los movimientos de rotación, flexo-extensión, bueno, lateroflexión evidentemente también, y la combinación de todos ellos. Sin embargo, las extremidades están dirigidas o alineadas en sentido longitudinal, permitiendo esa transmisión de fuerza, esa tensión previa de la piel que, digamos, favorece esa tensión. Entonces, realmente estamos moviéndonos en superficie. Cuando nos deformamos, la mayor deformación siempre tiene lugar en superficie y la piel tiene muy poca elasticidad. Se habla de un 0,7% de elasticidad de la piel, o sea, se puede estirar un 0,7%. En una persona de 2 metros de altura sería 1,5 cm, con lo cual, prácticamente nada. Entonces, ¿cómo permitimos o cómo conseguimos deformarnos y tener más piel en zonas determinadas cuando realizamos un movimiento? Pues no es otra cosa que la piel en su conjunto se desliza más a una zona u otra, incrementando la disponibilidad de piel. Pero todo eso tiene un freno o tiene un límite. Y ese límite no es tanto en la movilidad de la piel en sí, bueno, en sí, sí que lo tiene, y eso está limitado por las adherencias que tiene en profundidad. Entonces, hay unas adherencias fisiológicas, que son las líneas de mayor adherencia facial, que vienen descritas por varios autores, que es donde se junta la piel a las capas, bueno, está más adherida a la fascia superficial, está la profunda, etcétera, en profundidad. O sea, hay zonas muy bien delimitadas donde hay una menor movilidad facial. Y aquí tenemos otra vez mi muñequito, que todas estas líneas negras que se ven en él no son líneas para resaltar su figura, sino realmente son las zonas descritas por los autores, sobre todo de Carla Steco, por ejemplo,
que donde escribe donde hay mayor adherencia facial y por lo tanto si dibujamos todas esas líneas nos encontramos que tenemos unos cuadrantes. Esos cuadrantes, dentro de que cada cuadrante tiene su movilidad, que también está limitada por las líneas de tensión cutánea, pero más en superficie, no tan directamente hacia la profundidad. Profundidad son más esas líneas de mayor adherencia facial, estas negras que tenemos ahí, y por lo tanto cada cuadrante tiene su independencia dentro de su cuadrante, pero dependencia de los colindantes, con lo cual tenemos una separación mediante un tabique que se transmite de superficie a profundidad y que va a permitir que ese cuadrante se pueda mover con respecto a los laterales dependiendo de lo que se mueva el vecino. Entonces, si yo tengo un cuadrante aquí que se tiene que mover, pero luego el vecino no le presta o no permite que se deslice, vamos a tener un problema de deslizamiento de piel y que no se va a poder mover bien. Entonces, ahí es donde también es muy interesante que podamos actuar para eliminar esas tensiones superficiales que puede haber que van a alterar sobre todo las terminaciones nerviosas que están en superficie, que alimentan a nuestro sistema nervioso. Pensar que el 80% de todas las terminaciones libres están en superficie, piel y fascia superficial, con lo cual toda esa información llega al sistema nervioso, aquí hay tensión, actívame al antagonista que me frene el movimiento porque me estoy yendo de varas. Entonces, muchas veces la respuesta del tono muscular no es una cosa que detecte la articulación que tiene demasiado rango, sino que es la tensión superficial la que le está dando información al sistema nervioso central y este está graduando las tensiones o los movimientos dentro del cuerpo según lo que percibe en superficie. De ahí tanta importancia de la piel y que podamos movilizar la piel y no simplemente con aceitito o con crema deslicemos o realicemos presiones o pinchemos o lo que sea. Que todo funciona, todo va muy bien, pero que sepamos lo importante que es la piel a la hora de aplicar nuestros tratamientos, ¿vale? Entonces, seguimos. Que me he ido de varas. A ver que vuelva a cambiar aquí la diapositiva. ¿Vale? Entonces tenemos nuestro muñequito con las líneas de mayor adherencia. Los circulitos son donde se juntan varios cuadrantes que aún hay mayor densificación, que de por sí pueden ser zonas conflictivas, que también hay que explorar. Y de ahí pasamos a lo siguiente. A ver, aquí. ¿Vale? Entonces, realmente vamos a tener un sistema de cuadrantes que lo que va a estudiar es la movilidad de tejido de unas áreas a otras y la interconexión y los frenos que pueda haber que limiten la movilidad en una área determinada y que se transmite y amplifique al final de la cadena de movimiento y por lo tanto pueda provocar un problema en un cuádriceps, un problema de hombro, ¿no? Cuando hacemos una torsión nos movemos, esa tensión, ese tejido que va desde el hombro hasta la pierna, no hay una buena disponibilidad de movimiento, de deslizamiento, hay un freno o llega demasiada tensión en la parte de arriba porque estamos estirando de abajo y limita nuestra movilidad a nivel del hombro y genera una sobrecarga o un movimiento anormal que produce al final la lesión. Entonces necesitamos a través de un diagnóstico diferencial saber exactamente qué áreas están afectadas. Eso se tiene que hacer un análisis de movimiento de todo el cuerpo. Cuando hablamos de sistema facial es todo el cuerpo, no es un hombro, no es un codo, no es una cadera, sino que tenemos que analizar la movilidad de todo el cuerpo para saber qué zonas tienen mayor restricción de movilidad, dónde hay mayor adherencia o mayor, digamos, freno en la movilidad que se puede amplificar hacia ciertas zonas. Una vez tenemos, a través de un gran abanico de test de movimiento, determinamos dónde se replica la tensión del paciente. Además, lo bonito aquí es que es el paciente quien te dice dónde le estira y no tú que tienes que detectar sintiendo ahí dónde está la restricción, porque eso sería terapeuta dependiente y tú puede ser que sientas una cosa y yo otra. Sin embargo, el paciente te va a decir claramente me estira aquí o me noto una rigidez aquí. Entonces, a través de muchos movimientos puede haber una gran coincidencia en un área determinada que va a determinar cuál es tu punto de origen. La posición en la que aparece, el punto que es y a partir de ahí el movimiento también que lo reproduce. Entonces, con todos estos datos vamos a actuar sobre esa zona. Unos 2 minutos debería ser suficiente para que haya un cambio, tanto en la zona donde hemos detectado la tensión como la sintomatología del paciente, que puede ser en el hombro, ¿no? Digamos, mejoramos la rigidez del cuádriceps, disminuimos las tensiones que podía sentir a nivel de cintura y al mismo tiempo mejora su patología de hombro. Entonces ya sabemos que ese punto era acertado y estábamos bien. Si no hay una mejora importante, puede ser que el tratamiento ha sido demasiado corto, demasiado bajo intensidad, o que realmente estamos en un punto intermedio, pero no en el punto exacto. No obstante, sería bueno replantearse el diagnóstico. Y si no hay ningún cambio, es que estamos errados y tenemos que empezar al principio. Pero lo bonito es que aquí sabemos cuál es la postura en la que aparece la tensión
cuál es el movimiento que lo provoca, en qué parte del rango de movimiento es donde aparece y realmente ahí es donde tenemos que actuar. Ya está bien de que tengamos a nuestro paciente en la camilla durmiendo la siesta y nosotros ahí trabajando. El paciente tiene que ser activo, tiene que estar, o sea, debemos de tratarlo en la postura donde está la tensión, en la postura o en el movimiento que aparece el dolor y solo así estaremos actuando sobre las fibras que están realmente retraídas y problemáticas y que están impidiendo la buena funcionalidad. Todo lo demás es una aproximación que está muy bien, pero no estamos siendo lo eficaces que podríamos ser. Y para eso, otra vez, las herramientas son muy importantes a la hora de transmitir esa tensión, esa transducción mecánica o ese efecto mecánico, esa movilización del tejido que con las manos muchas veces es muy difícil o muy incómodo para el terapeuta. Pero, como siempre está el dilema, mis manos o una herramienta, ¿en qué quedamos? ¿No? Prescindo de la sensibilidad, mejora la mecánica, realmente es lo contrario. Vamos a fusionar lo bueno de la mano con lo bueno de la herramienta. ¿Vale? Entonces, el mito de la pérdida de la sensibilidad. Nosotros cuando trabajamos con las manos utilizamos las partes sensibles con las que detectamos alteraciones, son las mismas con las que luego transmitimos nuestros efectos terapéuticos. Con lo cual, cuando más apretemos y más tiempo estemos, más pérdida de sensibilidad vamos a tener por la adaptación de las terminaciones nerviosas. Con lo cual, cuando menos utilicemos nuestras partes sensibles de la mano para tratar, más alertas estarán y mejor podrán sentir el tejido. Y sin embargo, una herramienta lo que va a conseguir es que transmite las vibraciones o las alteraciones del tejido, sobre todo en forma de desaceleración, aceleración en función de las restricciones que haya, la vibración que se transmite mucho mejor por un objeto rígido que por un objeto blando como podrían ser nuestras manos. Y como nuestra mano está relajada sobre la herramienta con las partes sensibles y las partes, digamos, no terapéuticas con las que transmitimos la fuerza, da igual que estén sensibles o no, entonces nuestra mano está más alerta, más sensible y encima la herramienta amplifica la sensibilidad, con lo cual garantizamos que utilizando la herramienta podemos ser más sensibles que solo utilizando nuestras manos. ¿Vale? Entonces, es un gran error pensar que con una herramienta vamos a sentir menos que con la mano. Es justamente al contrario, sentimos más y mejor. ¿Vale? Entonces, mejoramos también la precisión de nuestras manos, bueno, de las maniobras, porque conseguimos meter maniobras de torsión, de compresión, descompresión, podemos despegar muy bien tejido, y luego las tracciones o el estiramiento, que es tan importante, pero para eso, todas estas técnicas, digamos, necesitamos desplazar tejido, mover tejido. Y eso con lubricantes no se puede hacer, y con las manos sin lubricantes no es muy agradable, y sin embargo con la herramienta os favorece mucho el trabajo de esta forma. Entonces las herramientas, por otra parte, van a mejorar la transmisión de la fuerza, disminución del esfuerzo, con lo cual si estamos menos cansados vamos a poder trabajar mejor al final del día y eso es justamente la mejor resistencia que vamos a tener. Muchas veces dejamos de hacer una técnica porque estamos cansados, ¿no? Entonces, mejora mecánica, podemos actuar, traccionar y manipular mejor el tejido. Y luego nuestras superficies de contacto con la mano están limitadas, nuestros vectores de ataque están limitados, principalmente son de compresión. Sin embargo, una herramienta bien diseñada con mayor superficie, mayor curvatura, los ángulos de incidencia, los vectores de fuerza pueden favorecer la apertura de tejido por la diseminación de los vectores y en función de la angulación puede ser más compresión, más estiramiento y entonces la efectividad mecánica es mayor. También la mayor velocidad permite una mayor inercia, mayor desplazamiento, un incremento de elasticidad y también a mayor fricción, mayor calor, mayor analgesia, mayor hiperemia, etc. Todo vamos, son ventajas. Agarres especiales, zonas sensibles, por ejemplo el psoas, no es lo mismo comprimirlo con una superficie amplia, regular, que con la mano que siempre hay un dedo que sobresale más y que es más molesto. Entonces una técnica, por ejemplo, del psoas, que suele ser bastante molesta, es más agradable con la herramienta que sin ella. A la hora de enganchar un músculo, traccionarlo y fijarlo, no es mucho más sencillo con una herramienta que mantener la mano en garra durante un tiempo determinado. Entonces son toda una cantidad de ventajas mecánicas, también sobre el vendaje neuromuscular, desliza perfectamente, no lo despega, incrementamos los efectos del vendaje sin tener que retirarlo. Entonces, una cantidad de ventajas mecánicas, tanto para el paciente como para el fisioterapeuta, a nivel de ergonomía y de no castigarse tanto las manos, que realmente te tendrían que hacer plantearte por qué no estás utilizando una herramienta, ¿no? Y cómo no mejorar tus técnicas. Entonces, debemos conocer bien las fascias y sus alteraciones,
porque si no estamos trabajando a ciegas, si no conocemos el tejido conectivo y lo único que dice, quiero trabajar el músculo, sí, pero para llegar al músculo tienes que atravesar todos los demás tejidos, ¿no? Entonces, debemos saber explorar las fascias para no actuar solo sobre el músculo, que puede ser que esté contraído por una tensión anormal. Debemos tratar lo mínimo a nuestro paciente y no alterar toda la información, porque muchas veces actuamos sobre zonas que no le hacían falta y podemos crear incluso hipermovilidades que no nos interesaban. Luego, buscar que el cuerpo tenga su simetría y luego, sobre todo, que el paciente sea activo durante los tratamientos. Y esto realmente es TMI. Y nada, te invito a que te formes en esta técnica y te espero pronto en nuestras formaciones. Venga, ahí estamos.